Muy buenas tardes, bienvenidos. Europa avanza el COVID-19. Mucha preocupación, pero también en los Estados Unidos. Y por supuesto, nosotros tenemos que poner las barbas en remojo. Es necesario cubrirnos, cuidarnos, prepararnos, anticiparnos, y lo están haciendo. Esto es parte del juicio que se ha tenido en el control de la pandemia en la República Argentina. Pero en el mundo hay angustia por el Omicron. Algunos dicen es menos peligroso que el Delta, pero más rápido de propagarse, con lo cual países donde la vacunación no ha llegado al punto máximo están complicados. Así que vamos a escuchar primero al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, hablando del tema, y luego al de los Estados Unidos, Biden. El mundo se merece un debate distinto, porque día a día esa desigualdad queda en evidencia. Miren ahora, hoy mismo, lo que está viviendo África, abandonada a su suerte con las vacunas, enfrentando una nueva variante que pone en jaque a todo el sistema internacional nuevamente, una vez más. Eso ocurre mientras que el 90% de las vacunas quedaron distribuidas en el 10% de los países más poderosos de la Tierra. Eso no es un sistema de igualdad. Eso es una gran injusticia. First, this variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. La situación se torna compleja. Veamos esta información que da la gente de la Nación hoy sobre los mayores de 60 años. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que personas de 60 años y más, naturalmente, y personas en grupos de riesgo no viajen, como medida de prevención frente al avance de la variante Omicron. Sin embargo, volvió a manifestarse en contra de las prohibiciones generales de viajes a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, porque de lo que se trata es de lo que decía Joseph Biden: no entrar en pánico, no pensar que la situación es caótica y que no se va a poder controlar. En principio, las cosas están dadas en los países de buena vacunación como para que así sea. El drama es que hay muchos países que todavía carecen de vacunación. Continentes como el africano están con enormes problemas. La distancia, la desigualdad que hay en torno a la vacuna es dramática. En los tiempos del capitalismo, 66% de vacunados tienen los países más importantes, 2,5 tan solo. Aquellos países que están en una situación de inferioridad en los aspectos económicos y sociales en el planeta. Quiere decir que volvemos a estar en una situación de riesgo. Y eso tiene que llevarnos a pensar aquello que motivó tanta adversidad, tanta confrontación en el pasado, y que ahora está acarreando gente que pensaba muy mal contra la cuarentena, contra las vacunas, etcétera, que hablaba de infectadura, Lauti, a que ahora estén preocupados por la vacunación de la gente. Enhorabuena. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes para todos. Vos bien lo decías, estaban preocupados por una infectadura, lo denunciaron. La oposición también denunció al gobierno por envenenamiento, trató de confundir la Sinovac con la Sinopharm. Ahora Patricia Bullrich está pidiendo prácticamente que sea obligatoria la vacuna y que el gobierno vaya casa por casa de los que faltan vacunarse. Cambió de opinión Patricia Bullrich. En su momento también en las marchas se quejaban porque la vacuna sea obligatoria. No lo era, lo desmintió en su momento Carla Bisotti cuando era viceministra. Bueno, ahora Patricia Bullrich quiere lo siguiente. En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. Sí, claro. Casa eso por lo casa. hicieron, no tengo duda que lo hicieron. No, lo hicieron. Sí, lo sé. Yo lo sé, en muchos distritos que lo hicieron. Sí. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? Vos decís mucha microdinámica electoral y poca microdato. Claro. Mucho microdato para la elección y poco microdato para la Mucho salud big de todos data los para argentinos. las elecciones. ¿No? A ver, ¿qué es más, digamos? Son importantes las elecciones, por supuesto, es nuestra base democrática. Ahora, ¿para esto no usan el microdato? Si todos tenemos acá cuándo nos dieron la dosis, qué pasó, quién se la dio, quién no se la dio, ¿por qué no hacen una campaña masiva de ir a buscar a todas y cada una de las personas que no se vacunaron? ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó?
Antes de pasar a analizar lo que dijo Patricia Bullrich y en relación a su cambio de opinión, quería agregar que es algo que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que está denunciando que hizo Patricia Bullrich en relación al gobierno de la ciudad. La campaña de María Eugenia Vidal, después de las PASO, se dedicó a ir a cada una de las casas que sabían de la gente que no había votado, y es lo que está denunciando Patricia Bullrich que hizo el gobierno de la nación. Bueno, por fuentes de ciudad tengo entendido y sé que es lo que hizo María Eugenia Vidal. Me parece que hay una causa al respecto, que hay una denuncia sobre el proceder de María Eugenia Vidal con los padrones electorales utilizados justamente para llamar a la gente. Además, debe haber muchísimos telespectadores en estos momentos que saben que fueron llamados directamente sin que no hiciera lugar la lógica para que esto sucediera. Era tomando el padrón electoral. Muchas veces, por no decir la mayoría, ellos toman lo que hacen, los desastres morales en los que entran para acusar a los demás, Darío. Y esto es algo también particularmente indignante. Víctor Hugo, buenas tardes. Bueno, personalmente a mí me llamaron en 2 oportunidades y una tercera donde estaba mi mujer y era María Eugenia Vidal. Ahí no se puso a avanzar mucho porque cuando uno repregunta, enseguida te cortan porque obviamente no tienen respuestas. Me parece que la utilización de los padrones para ubicar a personas y convencerlas de sacarle su voto, obviamente es un delito, esto está denunciado, pero habrá que ver qué pasa. Todavía Comodoro Pi sigue intacto. Y cualquier denuncia que entra y que preocupa a alguien de Pro Cambiemos, siempre se cajonea. Repito, Comodoro Pi sigue intacto y haciendo lo que quiere. Bueno, pensar que hablaban de infectadura, creo que la palabra fue auspiciada por lo menos, no sé si creada por ella, por Patricia Bullrich. De la infectadura, es decir, de negar absolutamente todo, a pedir que vayan casa por casa. Y la libertad, Patricia, podemos jugar con esos disparates que ellos dicen siempre. ¿Cómo es eso de ir a tocarle la puerta a una persona? ¿No estaban tan enojados cuando Migraciones iba a la casa de quienes decían que entrando al país tenían que estar en cuarentena y daban su dirección? ¿No era terrible aquello? ¿No lo denunciaban la mafia de Clarín y Nación y no lo utilizaban los sectores políticos? ¿No decían que qué barbaridad? ¿Cómo van a ir a la casa de una persona? La llaman, baje por favor, queremos comprobar que usted está. Firmaba algo, efectivamente, en presencia y se iban. Eso estaba muy mal. Ahora Patricia Bullrich está pidiendo, yo creo que vale la pena verla otra vez, está pidiendo ir casa por casa. ¿Y dónde quedaría la libertad? Es que ellos nunca dicen algo que sea serio y sobre todo algo que sea congruente, que después se corresponda en los hechos con lo que antes dijeron, nunca, y no con lo que dijeron hace 20 años. Dejémosla, la Patricia Bullrich de hace 20 años, que podría tener el derecho de cambiar 1000 veces de opinión. Bueno, no tanto en ese periodo, pero estas cosas se dijeron hace meses nada más, cuando luchaban a brazo partido contra el esfuerzo que hacía el gobierno nacional para mantener en alto la prevención, para ayudar a que no nos enfermáramos y ayudar de esa manera a esta salida plausible que la Argentina ha conseguido. Sí, Darío. Recordemos que Carla Bisotti, también el gobernador de la provincia, acá o a través del Zoom, decían que había gente que había que ir a buscar porque por ahí no sabía, no se enteraba, no tenía tiempo de ir a darse la vacuna por el trabajo y tenía miedo que pierda el día de trabajo, el presentismo. Es decir, fue una campaña que se hizo, por lo cual, y se está haciendo, no se entiende mucho lo que dice Patricia Bullrich. Y un dato, la vacuna no es obligatoria, digo, para que lo tengan en cuenta, ¿no? En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. Sí, claro. Casa Eso por lo casa. hicieron, no tengo duda ¿Sí? que lo hicieron. No, lo hicieron. Sí, lo sé. Yo lo sé, en muchos distritos que lo hicieron. Sí. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? Vos decís mucha microdinámica A electoral ver, y mucho poca microdinámica. microdato. Claro. Mucho microdato para la elección. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente para vacunarla? Esta es la propuesta que ahora hace Patricia Bullrich. Naturalmente, podemos buscar en los archivos 1000 veces hablando contra todo esto, Lautaro. Sí, Víctor Hugo, y quizás lo que está haciendo Patricia Bullrich es una propuesta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para que la ciudad salga a vacunar, porque ella sabe que el gobierno de la ciudad fue a los padrones de la gente que no votó y se dedicó a ir a las casas. Ahora vamos a presentar los temas económicos de la jornada. Hay varios de mucha importancia y en la columna nos vamos a abocar al corralito que inventaron Clarín y La Nación y que hoy en tapa, desvergonzadamente, ya no dicen que existe
el tal Corralito. Dicen el gobierno desmintió, el Banco Central dijo que no es así. Por supuesto que ellos saben que era un disparate lo que estaban diciendo. Lo hicieron para forzar el daño, pero se jugaron tanto que ahora alguna cosa más tienen que decir. Y hoy estaban en tapas con una prolongación, no de la mentira, porque ahora ya no se animaban, sino tratando de dar a entender que el gobierno finalmente hizo una aclaración que era pertinente. Para nada. El gobierno no tendría que haber aclarado nada, a no ser tan infames y mentirosos como son. Estefanía Pozzo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. 1 de cada 4 personas en América Latina y el Caribe que perdió su empleo, y decimos, es un eufemismo, perdió su empleo, que fue despedida, que su empleo fue destruido producto de la pandemia, de la caída de la actividad económica, 1 de cada 4 todavía no volvió a trabajar. Hay otros datos que vamos a ir repasando a lo largo del programa, junto con aumento de alquileres y aumento de monotributo. Esto último vamos a repasar no solamente los nuevos topes, sino también a cuánto se va la cuota. Son temas importantes, hay que estar informando de todo esto, pero hay algunos que nos superan por completo. Lo que les va a contar ahora el doctor Darío Villarruel es absolutamente asombroso. Víctor Hugo, mañana, 1 de diciembre, se va a acercar Barracas. Van a hacer una reconstrucción de un crimen. Esto usted no está acostumbrado, pero es una medida de prueba importante. Ya hay 9 policías detenidos. El asesinado fue Lucas González. ¿Qué va a pasar? Van a ir los mismos autos, la misma hora, se va a acercar al periodismo para que no se acerque y se va a reproducir la escena en las mismas circunstancias, de modo, tiempo y lugar. Ahí estará el fiscal que está al frente de la investigación y desde un lugar estratégico va a analizar el movimiento del auto donde iban los 3 policías, irán otras personas, pero lo más importante es que van a estar presentes los compañeros de Lucas. Se optó por que es mejor que estén presentes los compañeros de Lucas o los policías acusados del crimen. Dijo el fiscal con buen criterio, los pibes se van a sentir amedrentados si los ven otra vez a los 3 acusados de homicidio. Entonces los 3 pibes van a estar presentes y le van a ir contando al fiscal todo lo que fue pasando desde el momento que lo comenzaron a perseguir. ¿Por qué digo que es un día trascendente? Porque a partir de esta medida no van a quedar dudas, ya teniendo en cuenta los dichos de la policía, los dichos de los que encubrieron y obviamente, lo más importante, lo que declaren mañana las víctimas. Pero ustedes están leyendo allí el episodio que a uno lo mueve al estupor absoluto. A Lucas lo quemaron con cigarrillos después de balearlo. Habrá quedado con algo de vida, la poca que le quedaba ya en ese momento, y lo quemaban con cigarrillos tratando de sacarle algo, supuestamente, o queriendo hacer ver que estaban buscando la confesión de un supuesto delincuente porque ya estaban pergeñando que esto era lo que iban a decir. No se puede saber todavía hasta que se haga justamente esta repetición del hecho que está mencionando Darío. Pero lo que quería decirles que no puede uno acreditar es que a ese niño de 17 años, el que acababan de balear como sus compañeros y a él le tocó la muerte, también lo torturaron. Esto es tan, pero tan inadmisible, tan pesado para la conciencia de las personas que uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bien, la autopsia reveló que Lucas fue torturado por los policías, lo quemaron con cigarrillos después de balearlo, nada menos, ¿eh? Hay un dato, Víctor Hugo, que se hablaba de que los pibes estaban armados. Entonces habrá querido quemar esa mano para demostrar que hubo un disparo de arma de fuego por parte de los pibes. Mire, en ese momento valía todo para estos policías, porque no se entiende el tema de torturar a alguien, que es quemarlo, cuando todavía está vivo, porque la autopsia dice eso. Todavía estaba vivo cuando le quemaron una de sus manos. Bueno, siguen bailando con la mentira. Siempre lo hacen en forma constante. En este caso la oposición. Los diarios ya han hecho un replanteo de lo que quisieron decir, no están así, no es de esa manera, el Banco Central lo ha desmentido, más o menos tratan
de ir manejando la situación como hacen habitualmente. Pero los políticos se ve que leen la noticia, se quedan con eso y salen a ver cómo la aprovechan. Y no vuelven a leer la información y no escuchan las desmentidas. Y entonces, Lauti, ¿qué es lo que pasa? Quedan restos, Víctor Hugo, como vos bien decís, de la fake news que se trató de instalar el fin de semana desde diferentes cuentas de WhatsApp, también desde los medios de comunicación, porque lo vimos en el prime time el día domingo. Ahora la oposición, en este caso el senador Martín Lustó, anoche ya con la desmentida a través del gobierno, dijo lo siguiente. Y después el Banco Central o el gobierno trata de resolver un problema y genera otro. Pero el comunicado del Banco Central de hoy... Claro. Sí, recordemos que lo que hizo el Banco Central hoy es un comunicado donde dice que las restricciones que le pone a los bancos no alcanza a los depósitos en dólares. Sí, ¿no? Dice, no estoy haciendo un corralito, dijo. Eso, es como yo diga, bueno, no piensen en un elefante rosa. Díganme qué pensaron. En un elefante rosa. Dice, no estoy haciendo un corralito, dijo. Eso, es como yo diga, bueno, no piensen en un elefante rosa. Díganme qué pensaron. En un elefante rosa. Ha devenido un sinvergüenza cualquiera, Lustó. Es decir, ya tampoco le importa nada. Antes se manejaba con un cierto aprecio, aspecto, una cierta inteligencia. Joven había sido ministro en circunstancias completamente distintas a aquellas a las que ahora defiende. Pero él menciona el corralito y trata de insistir con ese tema. Es mucho el daño que hace, porque hay gente que le puede creer. Creo que por suerte esta vez la desmentida ha sido eficaz. Y la gente sabe, no se ha producido ninguna corrida, nadie ha informado que esto haya acontecido. Esta vez les fue muy mal, pero él insiste con algo que es absolutamente falso y lo dice con total naturalidad, permitiéndose además un chiste. Él sabe que no es así, mejor dicho, tiene que saberlo, porque si no, ¿qué es lo que estudió Lustó? ¿Qué es lo que creíamos de Lustó? ¿Qué pretendíamos que sabía este hombre que ignora que estas medidas el gobierno del PRO las dispuso en 18 ocasiones y que desde 2012 para acá hubo 37 veces en las que se tomaron medidas de corrección que va haciendo el Banco Central en la relación con los bancos y los dólares que tienen los bancos y los dólares de más que pueden tener los bancos? Mire, hasta uno, con lo imposible que a veces nos pueden resultar los temas económicos, pero preguntando y leyendo podemos llegar a alguna conclusión. Él va allí y aprovecha miserablemente. Bueno, ya se ha portado como un miserable. No nos olvidemos que el discurso más enfático manifestado en el Congreso de la Nación lo dijo Lustó contra las personas con discapacidad. Todos son falsos, falaces, fingen y andan buscando la miseria de un subsidio. Eso dijo. Y tenía que estar contra eso. Y para decirlo mintió de una manera de la que ya no tiene retorno. Está bien lo que hace Lustó finalmente. Porque tiene que seguir adelante con todo esto que es su nueva personalidad. O siempre fue así y no nos habíamos dado cuenta. Lo que ahora sucede es una auténtica barbaridad, Estefanía. Sí, y Víctor Hugo, hay que decir también que va al corazón mismo de uno de los miedos económicos más habituales en la Argentina, porque decimos siempre, cualquier cosa que tenga que ver con el dólar no solamente es un nervio político, sino social, y por más que sean 100, 200, hasta $1000, la gente utiliza el dólar como forma de ahorro y cualquier, en vísperas del 2001, incluso le diría, creo que si no recuerdo mal, el 1 de diciembre es la fecha del corralito en 2001, ¿no? Pero tenemos fíjense casi ustedes 20 años. El grado de maldad que se puede tener, porque justamente cuando se están por cumplir los 20 años, y ese recuerdo es lacerante para cualquier persona que vivía como adulto en esa época en la Argentina, ellos lanzan la idea otra vez del corralito. Desvergonzados que en aquella época lo desmentían, decían exactamente lo contrario. Cuando Cavallo estaba claro que tenía que tomar una medida como la que finalmente cercó el bienestar de los argentinos, dejándolo muy pero muy pequeño. Es decir, eso hacen. Los mismos que hicieron el corralito. Ahora dicen va a haber corralito cuando no hay ninguna posibilidad de que lo haya. Pero lo hacen los diarios, lo hace Manieto, lo hace Saguier, lo hacen por sus intereses espurios, lo hacen porque carecen de vergüenza, de pudor.
No se puede creer lo que hicieron con el tema del corralito, lo que pudieron haber conseguido, porque la desmentida lleva unas horas y la llegada de la desmentida a mucha gente, como a la que ellos habían arribado diciendo que se trataba de un corralito, demora lo suficiente como para que en esas horas se produjeran en la Argentina hechos que hubieran modificado el panorama económico en relación al Banco Central. Y le arrimo, Víctor Hugo, una lectura política. Ya saltó en la Argentina un gobierno por haber impuesto un corralito, que fue justamente el gobierno de De la Rúa. Se fue matando 39 personas. ¿A usted le parece, o que está mirando, a usted, Víctor Hugo, que el gobierno podría hacer un corralito? Ya hay experiencia de que eso significa el fin del gobierno. Y llama la atención lo que decía el senador radical Martín Lustó, porque está culpando al gobierno de traer la palabra corralito, pero cómo se desmiente una fake news que está tratando justamente de instalar ese concepto. En sintonía con Martín Lustó habló el exministro macrista Alfonso Pratgay, que para validar el miedo de los ahorristas culpó al gobierno en vez de a quienes intentaron instalar la fake news. Entonces, el temor que tienen los ahorristas, infundados, como bien explicó Willy, pero, si se quiere, originados en la desconfianza que genera el gobierno, es que todos los ahorristas, Eduardo, saben que si depositaron dólares en un banco, la mayoría de esos dólares terminaron en el Banco Central. Entonces, si el Banco Central dice, yo no tengo dólares, la preocupación es genuina. Reservas libres, lo que al Banco Central le queda, es nada. Voy a decir 2 o 3 cosas fáciles de entender, porque si las entiendo yo, para usted también van a ser sencillas. Los dólares se necesitan, por ejemplo, para pagar lo que se debe. En la columna le vamos a contar qué es lo que va a suceder en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina no le va a pagar nada al fondo hasta el 2024. Esto es más que promisorio. Entonces, no necesita dólares para compromisos urgentes. Pero además, le adelanto que aquellos dólares que llegaron 4.000 y pico para ciertos países a raíz de la pandemia y que la Argentina usó para pagarle una parte al Fondo Monetario Internacional, el fondo se los va a devolver. O sea, no necesita dólares con esa urgencia la Argentina. Pero además, cuando la balanza comercial es negativa, por supuesto hacen falta dólares. Si usted gasta $1.000 y solamente recauda 700, está con $300 de déficit, ahí le están faltando dólares. Y es entonces cuando hay peligros, corregime por favor, Estefanía, cuando hay peligro de que puedan existir devaluaciones y todo lo que normalmente esta gente, y cuando digo esta gente, debo agregar despreciable gente, quiere hacerle creer al país. Sí, lo que explica el gobierno es que todos esos dólares que tiene el país hay que administrarlos porque el crecimiento económico en la Argentina también hay que financiarlo. Parte de eso se hace a través de las importaciones. Entonces, los dólares que hay van a sostener el crecimiento económico, las importaciones, la creación genuina de empleo en el país, ¿no? Víctor Hugo, más allá de esto, y no quiero pecar de inocente, llama la atención que estos comunicadores parece que se ponen contentos cuando dicen fake news que hacen que la gente se alarme. Uno lo ve haciendo zapping en cualquier canal, sobre todo en La Nación Más. Si vos pones La Nación Más tenés 24 horas de fake news, muchas, y además como ponerse contento a los periodistas por dar mala noticia de cualquier cosa. No te enojes con los periodistas. Los periodistas se llevan, ahora puede ser que con el tema de Macri, se lleven una cifra que podemos llamar fabulosa para el mercado. Puede ser, pero igual está acotada a riquezas que tienen que ver con el salario. Un salario alto, un salario mediano. Los que se roban todos son los dueños, son los jefes de ellos. Entonces a mí no me interesa. Desfilan por lo que se produce aquí, muchas veces algunos periodistas diciendo ese tipo de cosas. El asunto es el dueño del circo. El problema es cada uno de los intereses que tiene el dueño de ese circo. Y sabemos perfectamente quiénes son. Pero hablemos de los alquileres, Estefanía. No es un tema más feliz que el Fondo Monetario, Víctor Hugo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los alquileres están subiendo a un ritmo, la verdad, pegadito a la inflación. Depende si son contratos nuevos o la renovación o el aumento anual estipulado según
la nueva ley de alquileres, que es una vez por año. En el caso de los contratos nuevos, es decir, cuando estamos buscando, que nos tenemos que mudar, a ver a dónde podemos conseguir algo que se ajuste a nuestras necesidades económicas y por supuesto de vida, ahí los aumentos son de alrededor del 52%. La inflación está en 51,8%. En el caso del aumento por la fórmula está alrededor de 50%, 50,5%. Así que está ahí pegadito a la inflación, tanto nuevos como renovaciones o como actualizaciones del contrato. Fíjense usted allí el precio de los alquileres promedio por barrio. Lejos, Puerto Madero es el más caro. ¿Qué tipo de departamento? Estos son departamentos de 2 ambientes. Los departamentos promedio de 2 ambientes. De 2 ambientes. 95.000 pesos. Es barato el precio que ponen de Puerto Madero, ¿eh? Te aseguro que es promedio, ese departamento lo conseguís por menos de $2.000. Bueno, por eso, estos son departamentos vacíos, sin nada adentro. Puede ser que Puerto Madero tenga otras amenities, ¿no? O que te haya amoblado o demás. El de Núñez está bien, ¿eh? El de Núñez... Porque estamos buscando y ese es el precio. Es una locura, igual 2 ambientes. Sí. No estamos hablando de un living, comedor, cocina y un dormitorio. Eso es lo que es un departamento de 2 ambientes. Palermo también está entre los 3 barrios más caros. Caballito le diría que es del costo medio, junto con Devoto, junto con Villaluro, con Monte Castro o por ejemplo San Telmo, están en esa capa de costos medios de alquileres, y los más baratos están en el sur. Lugano es uno, La Boca y Barracas es de los barrios más baratos. Ahí están los precios, son una locura. El salario mínimo vital y móvil está alrededor de 32.000 pesos. Eso es lo que significa alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. Sumémosle los servicios, las expensas y el resto de los gastos fijos. Ni siquiera estoy hablando de lujitos, ¿eh? Bien, vamos a tomar contacto con Sofía Barruti. Es un gusto, Sofía. Buenas tardes. El gusto es mío, Víctor Hugo. Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento enfrente de lo que es el Ministerio Público Fiscal. Aquí y a partir de las 4:30, es decir, hace 2 horas, está declarando Telma Fardín por la causa que imputa a Juan D'Artés y lo acusa de abuso sexual, o mejor dicho, como se entiende bajo las leyes brasileras, por estupro. Esta es la causa que tiene Juan D'Artés. Fue acompañada por el colectivo de actrices argentinas, que mostraron, por supuesto, un gran apoyo a la actriz, y por supuesto que el juicio, que se esperaba que comenzara a las 2 de la tarde, se demoró y comenzó 16:30, por lo menos la palabra de Telma Fardín. Lo que tenemos que saber es que este juicio se da bajo secreto de sumario. ¿Qué significa eso? Que nada va a trascender, por lo menos de esta primera audiencia, y es por eso también que Telma Fardín, una vez que salga de esta primera declaración, por lo menos en el juicio oral, no va a hablar con la prensa, pero sí lo hicieron a través de un extenso comunicado las actrices argentinas, que, como te decía en un principio, mostraron un gran apoyo a la actriz y a todas las víctimas de abuso sexual. Recordemos en ese sentido entonces que justamente la acusación que se le hace a Juan D'Artés es haber abusado de Telma Fardín cuando ella tenía 16 años, esto es hace 12 años. Sofía ha mencionado secreto de sumario. ¿Te suena, doctor Villarroel? Sí, una palabra que se usa en expedientes los primeros días aquí en Capital. Darío, te estoy tirando un centro para que menciones tu programa de Radio 10. Viste, uno es humilde. Sábados y domingos por Radio 10 de 7 a 9:30. Gracias por escucharnos. Bueno, secreto de sumario tiene que ver, en este caso, con un juicio, porque el secreto de sumario generalmente es al comienzo. Acá es un juicio donde hay secreto de sumario porque es una causa que tiene que ver con la intimidad sexual de una persona. De hecho, esto ya se sabe, pero ahora están cara a cara, se supone, los jueces con la víctima y eventualmente el victimario en algún lugar atendiendo los hechos. Vamos a tomarnos un descansito de un par de minutos, va la buena publicidad de C5N y enseguida volvemos. En la hora nos vamos a ocupar también del mundo de la política, que bien controversial resulta. Vamos a hablar de la oposición, pero también el oficialismo tendrá que tomar nota de lo necesario que es, tanto por el frente de todos como por el país, entrar en acuerdos definitivos y no estar discutiendo. Me da la sensación de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que le vamos a dar datos tomados de Horacio Berbisky en el cohete a la Luna, en la columna, que de ser así, y me resulta muy confiable
la versión Berbisky de este tema, marcaría lo que para mí es un acuerdo interesantísimo. Si esto es así, bueno, cálmense de esas envidias y celos. El poder es devastador. Nunca se podrá entender por qué la gente, cuando lo tiene todo, lo tira por el aire pensando voy a ser candidato, no voy a ser candidato, vamos a pelear por esto, vamos a pelear por lo otro. Señores, ya llegaron al lugar más extraordinario que hay. Ahora simplemente laburen y fíjense en el país. Lo digo porque a uno le consta que siempre se han dado algunos tironeos. Pero en la oposición, Lauti, ahí está pasando de todo. Sí, vamos a hablar de la interna de Juntos por el Cambio, pero antes del coqueteo de este espacio con la extrema derecha. ¿Por qué? Porque tuiteó Esper, José Luis Esper, citó una nota de La Nación que dice: Javier Milei y José Luis Esper se concentran en su armado y postergan la definición de alianza con Juntos por el Cambio. Cita esta nota de La Nación José Luis Esper y pone: no me rompan más las bolas con los armados y o alianzas para el 2023. Es el siglo que viene. Es hora de laburar en el Congreso, en solucionar los problemas de la gente. Para eso nos votaron: inflación, impuestos, seguridad, leyes laborales, déjame decir que etcétera. Cuando dice impuestos se está hablando de quitárselos a los que más tienen. Cuando habla de seguridad se refiere a represión, y cuando habla de leyes laborales son leyes favorables a los empresarios, a los que dan trabajo, que lo den con mucho más comodidad y, por ejemplo, que puedan echar a un trabajador en las circunstancias que quiera, tipo película de Estados Unidos. ¿Vio cuando echan a alguien, le dicen te vas, estás despedido? El tipo agarra una cajita, pone sus cosas adentro y sale caminando entre los compañeros que lo miren así un poco desolado. Así echan a la gente de los Estados Unidos. Acá no, acá hay defensas, que es gente como esta va a querer romper de todas las maneras, Lauti. Sí, recordemos que Esper en el programa con Juana Viale también coqueteaba con la posibilidad de ser ministro de Economía de un posible gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el 2023. Seguramente en el Congreso va a votar con Juntos por el Cambio el diputado Milei y el diputado electo Esper. Ahora vamos a hablar de la interna de Juntos por el Cambio en relación a la nueva composición del Congreso, porque parece que hay gente que ya se está despegando un poquitito de Juntos por el Cambio, y lo vamos a ver en este destacado. Emilio Monzó y Margarita Stolbizer le robaron 2 diputados al PRO. Larreta y Burrich le cambiarán el nombre al bloque, dice Stolbizer. Le cambiarían. Le cambiarían el nombre al bloque. Stolbizer armará con Monzó una bancada dentro de Juntos por el Cambio con los actualmente legisladores PRO, ¿A dónde fue a parar? y Amaria. ¿A dónde fue a parar Stolbizer? ¿Se decías? Sí, el partido que fundó Macri analiza cambiar la denominación del bloque para evitar más fugas de los no identificados con el macrismo. Bueno, ahí vemos cómo se desprende tanto Monzó y Stolbizer del macrismo en el Congreso, Víctor Hugo. Y también, por si faltaba poco, hay internas en el radicalismo que integra Juntos por el Cambio, entre el sector que integra, por ejemplo, Jacobiti, Martín Tetazzi de Loredo. Firmaron un comunicado que vamos a ver ahí a continuación. Están en contra de Mario Negri. Dice: el radicalismo ha sido artífice central del triunfo de Juntos por el Cambio. Lo ha hecho a partir de interpretar a una sociedad que pide modificaciones profundas en las prácticas de la dirigencia política. La conducción de nuestros bloques y las vocerías que le representan debe ser entonces el reflejo de lo validado por la sociedad en las elecciones. Es momento de ratificar esa renovación. Están hablando de una renovación, Víctor Hugo. Recordemos que es muy posible, muy probable que Mario Negri siga conduciendo el interbloque de Juntos por el Cambio, más allá de quién sea el encargado de cada uno de los bloques. El interbloque seguramente va a ser presidido por Mario Negri, y por eso este sector saca un comunicado y también, no digo que va a romper, pero está amenazando de alguna manera. Y ahora vamos a leer un tuit de quien mencionábamos recién, Mario Negri, que dice: hay que dejar de lado las tensiones que jamás alimenté ni alimentaré. El secreto es administrar las diferencias porque enfrente tenemos al kirchnerismo. No hay que distraerse, la sociedad quiere al radicalismo unido y fuerte, dice Mario Negri, en estos rumores que hay
de fractura entre los radicales, que ya sabemos que en varias oportunidades, por ejemplo, Gerardo Morales ha dicho que no quiere ser el furgón de cola de el PRO. Todos contra todos parece, ¿no? Lo de Carrió, ¿cómo es, Lauti? Lo de Carrió es así, Víctor Hugo, lo vamos a ver en un destacado de la siguiente manera. Recordemos que se cumplieron 20 años de la coalición cívica y Elisa Carrió tiró para todos lados. Lo vimos ayer, dijo que no confiaba en Ritondo, criticó la campaña de Horacio Rodríguez Larreta en relación a María Eugenia Vidal, criticó al sector del radicalismo que recién mostrábamos en el comunicado. Sabemos que Lilita Carrió tiene cercanía con Mario Negri, y lo que dice la política online es: en el larretismo sospechan que Macri le dio manija a Carrió contra Larreta. Mario Quintana se ofreció como mediador con Lilita tras sus explosivas declaraciones contra el entorno del jefe de gobierno. Bueno, recordemos que en esa reunión Lilita Carrió criticó la campaña que hizo Horacio Rodríguez Larreta a favor de María Eugenia Vidal. Dijo que Ritondo era alguien en el que ella no confiaba. Sabemos que Ritondo es muy allegado a María Eugenia Vidal y muy allegado a Horacio Rodríguez Larreta, y también Lilita Carrió le disparó a este sector del radicalismo que está enfrente de Mario Negri. El grado de infamia al que ha llegado el periodismo que llamamos dominante, y no es otra cosa que corrupto, mafioso, depredador de la verdad, el lugar al que ha llegado ya no tiene punto de retorno. Como los aviones, llegan un momento en que están lo suficientemente lejos del aeropuerto de donde partieron que ya no pueden volver. O está aquello de cruzar el Rubicón, ya alea jacta es, la suerte está echada. ¿Qué quería decir? Que habían pasado, algún general que volvía de batallas en Alemania, en algún lado, pasaba el Rubicón con sus armas. Pasar con sus armas implicaba un desafío al emperador, por lo tanto no lo podía hacer. Realizar eso implicaba, bueno, de alguna manera no tener punto de retorno. Y esto es lo que le pasa al periodismo. Ha superado todo lo imaginable. Ayer teníamos un periodista que decía uno de TN, decía: tenemos que ver con toda esta historia de los sauces y Otesur. Por un lado, algo en su cabeza le hace saber que es muy poderoso y a él le gusta que se sepa cuánto mandan. Pero por otro lado, quería desviar un poquito la atención por lo que había sido el fracaso que han tenido y que tanto lo enojaba, incluso le provocó tremendo llanto el hecho de que hubieran dictado el sobreseimiento, así se dice, ¿no, doctor? Exactamente. El sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner. En medio de ese dolor, uno tenía más bien tendencia a reírse. Pero vean ustedes ahora lo que tenemos del lado de La Nación Más, a medias, los Aguirre y Macri. ¿Qué es lo que pasa, Lauti? Sí, ayer estuvo Alconada Amón en el programa de Joaquín Morales Solá. Ambos escriben en La Nación, en este caso la visita fue en TN, y el conductor lo felicitó al periodista que estuvo a cargo de llevar la causa en contra de Cristina Fernández de Kirchner en los medios de comunicación. Lo felicitó a pesar de que la justicia no lo pudo acompañar. Y de un gobierno que solo se dedica, y le sale bien, a la impunidad de Cristina Kirchner. Miren lo que pasó el viernes con esto que estábamos hablando con Hugo Alconada, con el tema Otesur, los sauces, fue pornográfico, no tiene otra calificación. Hugo, vos que hiciste la investigación, que te costó esfuerzo, ¿cómo recibiste esta decisión? No hay delito, dice el Tribunal Oral. Pues lo tomé, por un lado, con sorpresa en lo particular, pero al mismo tiempo de manera previsible en lo general. Te agradezco mucho tu trabajo, ha sido excelente a pesar de lo que dice la justicia. Muchísimas gracias, Joaquín. Te agradezco mucho tu trabajo, ha sido excelente a pesar de lo que dice la justicia. Muchísimas gracias, Joaquín. Nosotros no hicimos el caso Otesur ni el caso Los Sauces. Obviamente, tuvimos algo que ver, pero no todo que ver. Voy a confesar una cosa y no me importa nada de lo que digan. Yo hoy cuando supe que el fallo iba a salir como salió, lloré. Es verdad, y no me importa nada que cada uno diga lo que quiera, pero es lo que yo sentí. No porque yo quisiera que a los Kirchner los hayan condenado, al contrario. Nosotros hicimos periodismo, nosotros no hicimos el caso Otesur ni el caso Los Sauces. Obviamente, tuvimos algo que ver, pero no todo que ver, para nada.
Es un grado extremo de sensibilidad el que manifiesta el colega. Un llanto por este fallo, para otros podrá ser exagerado, para él es una cosa, y está muy bien, dice, digan lo que quieran, yo lloré a moco tendido, sería la expresión complementaria por esto que ha sucedido. Pero hay allí una clara demostración también del poder que significa saber que han gravitado en toda esta historia. Algo hemos hecho para que las cosas fueran así todo. Hicieron la primera denuncia, lo tomaron los políticos, después la manejaron, la fogonearon, le pusieron permanentemente leña con lo que hicieron durante todos estos años. Le pusieron en la cabeza a la gente la idea de que lo que dice Morales Solá, que trata de pornográfico su propia pornografía, trata de pornográfico lo que dejó el saldo de un fallo de estos jueces que procedieron por fin de acuerdo a la justicia. No hay ni siquiera delito, no hay manera de investigar un delito porque no existe el mismo, doctor. Víctor Hugo, vos me prologaste un libro que se llamaba La injusticia mediática cuando el periodismo quiere ser juez. Nos adelantamos. El periodismo quiere ser juez. Hoy hay una editorial de La Nación donde claramente para La Nación hay que condenar a Cristina, no solamente hacer el juicio oral. Y dice que para eso colaboraron jueces, fiscales, periodistas y políticos. ¿Dijeron acaso eso cuando lo de Macri, las escuchas? Tenía decisión de jueces, de la Cámara, de casación también. Fiscales. Iba a juicio oral. Vino Casanelo, se enteró súbitamente de que Macri ya era el presidente y tomó una decisión que supongo que será un bochorno que acompañe toda la vida, que va del brazo con Casanelo. Decidió que no se iba a hacer el juicio oral. Es decir, lo sacó a Macri de la posibilidad del juicio oral. Después tuvieron que afrontar que iban a hacer el juicio oral. Pero ¿saben lo que hicieron? Como el juicio oral lo comprometía demasiado a Macri, no lo pudieron hacer. Y se terminó así, sin siquiera ir a juicio oral, los otros inculpados por lo menos, porque eso comprometía a Macri. Esto ha pasado. Y Morales Solá, pobre Joaco, habla de pornográfico este fallo. Dijo algo parecido. ¿Qué va a decir de lo que ocurrió con Macri y las escuchas? Quiero decir algo de Alconada. Mejor, doctor Alconada, que no haya juicio. Porque si hay juicio, usted va a tener que ir a declarar. Y va a ser el mismo papel que hizo la otra vez con Hilo Dindalo. Y ya fue a declarar, y no sabía, y se equivocó. Y la verdad que cuando escribe no se equivoca, porque eso convence a la gente, y cuando va a los tribunales bajo juramento de decir verdad, porque si no puede ir en cana, dice no me acuerdo, no sé lo que escribí. Bueno, la verdad que estamos en un momento crucial. Yo alguna vez dije, y creo que me estoy chocando contra la pared, que íbamos a ver en un diario que el diario iba a decir que estos jueces hay que hacerle juicio político porque no fallaron como queremos nosotros. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que condenen a Cristina Fernández de Kirchner. No quieren juicio, quiere que la condenen. Y ayer le decía al doctor Rusconi que en otras causas, como Dólar Futuro, no hubo tanto ruido. Que en memorándum, que todavía está para confirmarse, no hubo ruido. ¿Y por qué hubo ruido? Porque es la chorra. Porque la causa que cargaron fue sobre esta. Porque en este caso, por lo menos, hay mucha cosa que hay que entender. Claro. Y la gente del común no pueden leer expediente, no pueden saber absolutamente todo. Y hace acto de fe con la palabra de... Imagínate lo que es que te digan en TN, en los artículos de La Nación, de Clarín, que esto es pornográfico. Llega un momento que te ganan. En cambio, lo del memorándum era tan estúpido que cualquiera lo entendía, entonces no podían hacer demasiado escándalo con eso. Y lo del dólar futuro era todavía peor, era un bochorno. Incluso Clarín le convenía callarse la boca porque el principal comprador de dólar futuro, 11 millones de dólares, fue Mañeto, con lo cual mejor dejarlo pasar. También eso sucede. En cambio, esta situación exige pruebas, contrapruebas y todos los etcétera de una investigación en la que hay por lo menos una denuncia que habla de dineros, de bancos, etcétera. Tenés que ir a los bancos, tenés que investigar y la gente no sabe eso. Muy bien, Víctor Hugo, cambiamos de tema, pero también con la justicia, porque hoy el juez Martín Baba dictó 2 nuevos procesamientos en el tema
del espionaje a los tripulantes del ARA San Juan. El fallo tiene 100 carillas y son 2 agentes de la AFI que ya habían sido indagados y que están procesados en otras causas. ¿Qué es el paso nuevo? Es que hasta ahora el único de todos los indagados que no tiene resuelta su situación procesal se llama Mauricio Macri. Y uno se pregunta, si hasta ahora el juez procesó a todos los que indagó, incluido Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, y que esto se demoró, lo de Macri, por 2 veces recusado, confirmado por la Cámara de Mar del Plata, y un auxilio a la Cámara Federal y a la Cámara de Casación para que le saquen la causa, estemos atentos, porque de acá al viernes hay 2 cosas que se están jugando. Parece una película de suspenso. El juez Martín Baba va a alcanzar a procesar a Mauricio Macri, que creo está todo muy claro, o por el otro lado, la Cámara de Casación o la Cámara Federal van a decir, esta causa tiene que venir a Comodoro Pi. Una carrera de obstáculos. Lo que nos va a decir ahora Estefanía Pozzo habla de un mundo en conflicto con el empleo. Tenga en cuenta que en la Argentina levemente eso se está recuperando. Por eso es muy interesante el marco en el cual está la información de la Argentina. Es este que nos da Estefanía. Sí, y en este caso voy a contarles sobre América Latina y el Caribe, porque lo que pasó a nivel de empleo no solamente tuvo que ver con la crisis que atravesó la Argentina por la pandemia, sino a nivel global. Y además se viene dando otra tendencia que tiene que ver con el cambio del mundo del trabajo, con la digitalización, con la robotización. Todo eso son componentes que hacen un poquito más complejo el panorama. El dato que tengo para compartirles hoy es que 1 de cada 4 trabajadores que perdieron su trabajo en la pandemia todavía no lo recuperaron. Esto es un estudio que hizo el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y acá siempre hago una aclaración. Perder el trabajo es un eufemismo para decir que ese puesto de trabajo se destruyó por algún motivo, porque la actividad económica cayó y esa empresa no pudo sostener los puestos de trabajo, porque despidieron a los trabajadores. Un trabajador, una trabajadora no pierde el trabajo, no es que, de pronto perdió el trabajo, no. Es la economía que no le da respuestas a ese trabajador, a esa trabajadora. El 50% de los hogares, también sumado a esto, no recuperaron el nivel de ingresos que tenían previo a la pandemia, con lo cual lo que vamos viendo es de qué manera el sistema económico no está dando todavía las respuestas al nivel que tenía antes de que arranquemos con toda la crisis COVID-19. Una línea sobre monotributo, Estefanía. Una línea es que sube 52,67% el monotributo. Estas son las categorías que están viendo en pantalla. El tope de facturación anual, más o menos mensualizada, la categoría A te da 45.500 pesos y la F mensualizada te da 222.000 pesos aproximadamente. Lo que van a tener que pasar a pagar es esta que ven en la columna que dice monto de la cuota mensual, ¿sí? La categoría A, base plena, que paga el tramo impositivo más los 2 tramos de la seguridad social, va a tener que pasar a pagar 4.040 pesos, es un aumento de 52,6%, y son 1,7 millones las personas que pagan pleno esto, porque el resto son trabajadores en relación de dependencia que solamente pagan el tramo impositivo. Hablamos en el comienzo del programa sobre el tema del COVID, la reaparición fuerte, ahora con un nombre nuevo, Omicron, pero antes estuvo el Delta y así sucesivamente, distintas cepas que en su tiempo llevaron una gran angustia al mundo. Hay quienes dicen, como el presidente de Estados Unidos, no caos por favor, porque esto lo vamos a poder controlar. La Argentina se está preparando de una manera para mí extraordinaria con la vacunación, ahora por encima de los 3 años. Esto es lo que escuché decir a quien ahora está en contacto con nosotros desde la ciudad de La Plata, el gobernador Axel Kicillof. Un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, hablemos de preparativos de la vacunación. Bueno, ha habido grandes avances en la campaña de vacunación. Para sintetizar, nuestra provincia tiene en total 17 millones de habitantes, de los cuales 14 millones ya están vacunados, 14.200.000 con la primera dosis, casi 12 millones con la segunda dosis,
y ya 600.000 trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, mayores de 60 en general, aquellos que tienen la vacuna Sinopharm ya están con la tercera dosis. Así que primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, y el anuncio del otro día, que me parece muy importante para terminar de llegar a la población que todavía no se ha vacunado, que es el tema de vacuna libre en toda la provincia para los mayores de 3 años, con primera dosis, o sea que cualquier bonaerense se acerca a un vacunatorio, con mostrar el documento, el domicilio, ya puede ser vacunado, aquel que todavía no fue vacunado, en primera dosis. Y a partir del 10 de diciembre vamos a tener segunda dosis libre también en toda la provincia. Es decir, que pasamos a una nueva etapa, indudablemente. Hoy estamos ya... Sí. ¿Sabe si entre la segunda y la tercera dosis tiene que pasar un periodo determinado? Sí, para la vacuna Sinopharm ya estuvimos vacunando con tercera dosis por temas particulares de esa vacuna, que era conveniente el refuerzo antes, y para las demás 6 meses. 6 meses, Víctor Hugo. Así que por ahora es con turno, aquellos que les corresponde, obviamente el sistema de salud, que fue el primero que se vacunó con primera y segunda dosis, por lo tanto ya está cumpliendo ese plazo, está convocado y lo estamos haciendo en los hospitales. También hemos hecho campañas específicas, estamos vacunando en escuelas, a través de la propia institución, el que quiere vacunarse lo puede hacer para llegar a los chicos. Los grupos donde más nos falta todavía es en aquellos que tienen de 3 a 11 y los que tienen de 12 a 17. Nos faltan aproximadamente 1.200.000, según datos poblacionales, de los más chiquitos, y después 500.000, 400 y pico mil de los adolescentes. Es importantísimo, Víctor Hugo, reforzar esta idea de vacunarse, porque contra las variantes, contra los rebrotes, contra la tercera ola, lo que tenemos es la vacuna. Y hoy, yo lo decía el otro día, antes la gente iba a buscar la vacuna, hoy la vacuna tiene que ir a buscar a la gente, porque la verdad es que disponemos de cantidad suficiente para vacunar absolutamente a toda la provincia. La palabra Omicron, ¿le dispara algún temor? Sí, por supuesto, es una variante que ya se sabe que es más contagiosa, se sabe que además tiene características en esa variación que le cambiaron algunas cualidades al virus, con lo cual se está viendo si además es más dañina, si además es más peligrosa. Seguro es mucho más contagiosa, a punto tal que donde está circulando se va volviendo rápidamente dominante, como ya pasó con la de Manaos, como pasó luego con la Delta. Bueno, estamos viendo que es una variante que es muy, muy contagiosa. Por eso digo, aquel que no está vacunado todavía corre más peligro que antes, Es importantísimo que se vacunen todos. Para el turismo esto viene muy bien. Sí, por supuesto. Nosotros estamos planeando una temporada que según ya observamos las estadísticas de reservas, de movimiento, incluso la inversión en nuestras zonas turísticas, que no es solo la costa atlántica, son zonas de sierra, zona de río, zona de lago, zona de turismo rural. Bueno, estamos viendo que ya hay un avance muy grande en las reservas, que lo que nos habla de una temporada importante. Lo que decimos hoy, contando con la vacuna, es que para evitar cualquier imprevisto con nuevas variantes o con contagios, hay que terminar de vacunar, y para esto, obviamente, hasta ahora venimos muy activamente inscribiendo, trayendo a todos a vacunarse, pero bueno, ahora también hay una responsabilidad de cada uno, porque con ir al vacunatorio ya la vacuna te está esperando. Obviamente, nosotros sabemos que esto no es un tema individual, como tratan de hacernos creer, es un tema social, es un tema epidemiológico, así que el que no se vacuna no solo se pone en riesgo de manera individual, sino que además se convierte en un transmisor del virus que pone en riesgo a los demás, porque aún los vacunados tienen una probabilidad de enfermar. Por supuesto que la enfermedad, el contagio, después se vuelve más leve, pero todo esto es estadístico. Así que lo que hay que hacer es evitar la circulación a través de la vacunación completa. Si vamos a la vacunación completa. ¿Qué hacemos con los antivacunas? Mira, Víctor Hugo, afortunadamente en la Argentina les ha ido mal.
Hubo campañas que además tuvieron un tinte político, como fueron primero contra los cuidados, después contra la vacuna Sputnik, luego a favor de una vacuna en particular y después incluso contra vacunas de uso pediátrico, que hubo intentos de decir que era peligrosa, que no. Bueno, todo eso ya está descartado, por suerte ha tenido muchísima adhesión el programa de vacunación, pero hay que seguir insistiendo porque los que emiten esta idea de riesgo de vacunarse siguen trabajando todos los días, así que es muy importante el papel, obviamente, de quienes les toca comunicar y a nosotros, de lugares de responsabilidad, llamar a todos a vacunarse. La verdad que enfrentamos esta pandemia al principio sin ningún tipo de protección que la ciencia nos podía brindar a través de, como hoy lo tenemos, de estas vacunas fantásticas. Así que lo hicimos con el barbijo, con la distancia, con el lavado de manos. Lo que apareció después nos da obviamente una cobertura mucho mejor y baja el riesgo, baja la incertidumbre, hay que aprovecharlo. Lo tenemos, lo hemos conseguido en las cantidades adecuadas, tenemos que seguir vacunando. Hoy falta que aquellos que no dieron el paso, yo veía una encuesta, algunos dicen que es por problema de tiempo, porque lo vienen posponiendo. También ha bajado tanto la cantidad de contagios, o había bajado tanto la cantidad de contagios, nosotros estábamos por 500 contagios por día y veníamos de 12.000, es un 5% aproximadamente de lo que fue en el pico. Así que también la noción de riesgo, que obviamente para que uno va a contratar un seguro contra algo que nunca pasa, o que pasa muy poco. Entonces hay quienes tal vez se dejaron estar, lo pospusieron. Bueno, se acabó ese momento porque estamos viendo en Europa, en los países del norte, y ahora con esta nueva variedad que surgió, incluso donde entra, muy rápidamente suben los contagios. Hablemos de lo económico, gobernador. Usted se encuentra con un amigo y dice, ¿sabe lo que conseguimos con la vacuna en términos económicos? Y empieza a detallar qué cosas mejoraron para la provincia, se asentaron en función de tener a la gente vacunada. Mira, la actividad económica, particularmente la actividad industrial, está mostrando una recuperación muy rápida. Por supuesto, de valores muy, muy bajos, ¿no? La pandemia en todo el planeta, el comercio mundial, las economías, todas sufrieron por la pandemia, pero hemos visto que muchos países no han logrado todavía recuperar los valores de antes de la pandemia. Nosotros acá en la provincia ya estamos en buena parte del conglomerado económico que tenemos, superando los valores previos a la pandemia. ¿Qué está pasando? Que eso, como sabíamos muy bien, no tiene un derrame natural. No es que el hecho de que la economía esté creciendo genera naturalmente, directamente, automáticamente una distribución equitativa de ese crecimiento. Así que ahí es donde aparecieron las políticas públicas de diferente orden para acompañar ese crecimiento, para apuntalarlo y para además mejorarlo y que sea más equitativo. Por eso todas las medidas específicamente para el sector de turismo, específicamente para el sector industrial, las medidas de crédito, que es crédito público, las medidas impositivas que han acompañado durante la pandemia y ahora potencian la recuperación. Lo hemos visto, mirá, hay muestras, ¿no? Yo podría hablar rama por rama, pero lo que se ha visto los fines de semana largo es afluencia de turismo a lugares de turismo popular, además. La verdad que nos muestra que está moviéndose ya de nuevo la rueda económica, ahora necesitamos acelerarla, pero además que eso no se concentre en un pequeño sector, sino que llegue a todos y a todas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer desde la provincia y junto con el gobierno nacional. Gobernador, buenas tardes. Estefanía Pozo. Hace un tiempo se reunió en el despacho del gobernador, le iba a decir, del ministro de Economía, Martín Guzmán, anteriormente ocupado por usted cuando era ministro a partir de 2014, 2013, fin de 2013, una reunión allí. Estimo que lo más espinoso de lo que se habló tiene que ver con tarifas y es uno de los temas espinosos para 2022. ¿Qué va a pasar al menos en la provincia o cuál es su idea de lo que suceda en la provincia con tarifas? Mira, en el caso de la tarifa de luz, es claro que tenemos que tener perfecta coordinación con el gobierno nacional porque hay una parte de la provincia de Buenos Aires significativa en términos de usuarios, más de 3 millones de usuarios de la provincia que están afectados por la empresa Edenor y Edesur, que está regulado
la tarifa por el gobierno nacional. Entonces nosotros tenemos otra parte de la provincia que se abastece con empresas como SDLAP y otras empresas privadas, pero provinciales, y otra parte por cooperativas. Así que hay una regulación tarifaria que tiene que ir acompasada entre lo que haga Nación y lo que haga provincia, así que estamos trabajando en esa coordinación y el anuncio va a ser conjunto. Obviamente nosotros comprendemos durante este tiempo, vos fijate, durante el gobierno de Vidal, la regulación que puso permitió un aumento del 3.000% aproximadamente de las tarifas de luz, que fue el tarifazo de la época de Macri y Vidal. Luego, cuando terminó el gobierno de Vidal, dejó firmado un aumento más, de que hoy ese aumento que está firmado y nosotros rechazamos, pero que tenía que regir hasta este año hasta el año que viene, hasta 2022, determinaba un crecimiento de las tarifas, escuchen esto, del 233% adicional sobre el 3.000%. Eso quiere decir que se multiplicaban por 3. El que pagaba 1.200 pesos iba a pagar 4.400 hoy si seguía el gobierno anterior. Nosotros detuvimos eso, dimos un aumento del 7% hasta ahora en todo este tiempo, obviamente en pandemia, y ahora obviamente lo que es claro es que los movimientos de las tarifas tienen que acompañar los movimientos del salario y limitarse a eso, porque obviamente no podemos pensar que haya un factor adicional y con la pandemia, con las complicaciones que hay. Ese sería el techo, pero no es lo que se va a resolver, sino que se está todavía viendo cuál es el número. Y después también está la cuestión de la segmentación de la que tanto se habla, que tiene que ver con que las tarifas respondan también a los valores o los ingresos de cada uno de los usuarios, ¿no? Entonces eso que se conoce como segmentación es algo que también se está trabajando con el gobierno nacional. Gobernador, ¿ese termo es de los que no dejan enfriar el agua por un rato? Sí. ¿Seguro? Es el día del mate hoy. ¿Sabe eso? Sí, tiene el lobito de la... Bueno. Exacto. Felicitaciones. Lo digo porque con cada pregunta le hemos impedido tomar unos buenos mates. Que los disfrute ahora. Muchas gracias. El gobernador... Bueno, gracias a ustedes. Sí. Un abrazo grande y sí. Eso, despedirlo, gobernador. Agradezca nomás. Sí, bueno, muchísimas gracias. Hay un delay, un pequeño... Sí, a nosotros también nos perturba. Le mando un abrazo grande, muchísimas gracias. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tenemos que hacer una pausa y después viene la columna. Quiero compartir con ustedes un libro del que yo tengo una página y media, 2 páginas. Este libro se llama Detrás de los barbijos. Es de Celeste del Bianco, José María Malvido y Eugenia Traverso Dior. Me faltaba el segundo apellido, memorizarlo. Y tiene que ver con todas las historias que la pandemia ha generado dentro de los nosocomios. Yo de prólogo puse cuando un enfermero me llevó a darme el primer baño. Ha trascendido, se conoció cuando contaba el baño que me daban mientras estaba acostado, cómo me bañaban en la cama, lo cual era un prodigio. Pero ahora cuento aquí el primer baño de una persona que había estado medio cerca de la muerte y se iba a bañar. Todo lo que ese enfermero, Alejandro Mira, Tito, hizo por mí. Pero el tema es invitarlos a que lean este libro que tiene cada historia, es tan emocionante, es tan humano, vale la pena. Darío Villarruel. Bueno, no sé si será tapa de los diarios, pero no sé si hoy lo escuchó. Citan a declaración indagatoria a Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Tiene que ver con un allanamiento ilegal, ¿le suena? En territorio mapuche. Esto fue en junio del 2017. El juez Gustavo Villanueva tiene por probado, en estado de sospecha, que fue Patricia Bullrich la que ordenó entrar a Campo Maripe. Esto fue en junio de 2017. La investigación lleva años porque fue difícil conseguir prueba. Nadie se animaba a declarar. Bueno, ya hay prueba y por primera vez Patricia Bullrich va a declarar por perseguir a los pueblos originarios. Esto fue con un allanamiento ilegal que ningún juez ordenó. Acá a la espera, el 21 de diciembre,
seguramente va a ser en forma virtual, el juez Gustavo Villanueva, para, repito, tomarle declaración indagatoria por aquel allanamiento. Ahora sí, después de esta pequeñísima pausa, me sale el nombre de mi hija. Y claro, es tu hija, ¿qué vas a hacer? Vamos a compartir con ustedes la columna, ya venimos. Vacunar, 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 ese es el verbo. Vacunar es la persona la palabra más buscada por cada persona en el mundo en este tiempo de la pandemia. Es decir, vacuna, esa fue la palabra. Ninguna otra se le aproxima siquiera. Palabra del año en Estados Unidos, para el diccionario Merriam-Webster, en 2020 fue pandemia y este año ha sido vacuna, la palabra más utilizada en el mundo entero. Ahora viene una que también está ganando su lugar y que preocupa, Omicron. Omicron se llama una nueva cepa que viene también a traernos márgenes de angustia con las que no hay que exagerar, como dice, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, pero la que hay que tener en cuenta. Por suerte, la Argentina se está preparando de una manera admirable y ojalá que esto dé el resultado que se está esperando. Recién hablamos con el gobernador Kicillof. Los números que da son extraordinarios con respecto a la vacunación de las 17 millones de personas que viven en la provincia de Buenos Aires. Pero hablando de Omicron, hay que decir que las farmacéuticas están abocadas a ver qué pueden hacer para que sea menos dañina. Las farmacéuticas, cuenta el diario El País de España, trabajan ya para adaptar sus vacunas a la variante Omicron del coronavirus. Pero el coronavirus, que tiene ahora este nombre Omicron, también presenta a veces informaciones erróneas. Le han echado la culpa al África por Omicron. Fíjense ustedes, el 19 de noviembre ya estaba en los Países Bajos, antes de que apareciera en África. Autoridades de salud de Holanda afirman que la variante Omicron no nació en Sudáfrica, ya estaba en Países Bajos cuando Sudáfrica y la Organización Mundial de la Salud lanzaron la alerta de la nueva variante. Es una noticia muy importante este día. RIVM, el Instituto de Salud holandés, halló la variante Omicron en un informe que data desde el 19 de noviembre. Es decir, ahí estábamos consumiendo una noticia equivocada. Aquí no digo fake porque a veces las noticias pueden ser erróneas, de por sí se pueden cometer errores y a esto adjudico fundamentalmente que creyéramos África cuando en Holanda, en los Países Bajos, ya estaba. Pero ¿hasta qué punto tenemos que movernos a una preocupación demasiado intensa? Quizás lo que corresponde es no exagerar, estar atentos y no exagerar. Sabemos cómo se vive con eso y es lo que señala el presidente Biden. This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. Pero Biden tiene sus enemigos también adentro. Son los republicanos, pero no solamente los políticos, también los jueces republicanos. Miren este juez, el daño que hace ante la lucha del presidente de Estados Unidos por vacunar a todo el país. Un juez federal que bloquea el mandato de vacunas para trabajadores de salud en 10 estados. Dice no se tienen que vacunar. Es un fiscal federal de Missouri que bloqueó ese mandato, el nombre seguramente de lo que siempre dicen, la libertad. Esto se parece, para que usted vea la relación a veces que hay de la justicia con la política tan intensa, como las derechas funcionan también dentro de la justicia, aquello que hizo la Corte Suprema de Justicia cuando en la discusión de Rodríguez Larreta con el gobierno nacional falló porque el establishment así lo reclamaba a favor de la ciudad para que hubiera clases presenciales. Ahí está. La Corte avaló a la ciudad y dijo que se violó la autonomía. Bien parecido, por cierto, a esto que le está sugiriendo a los Estados Unidos este juez en contra de Biden. Pero hablemos también de lo que implica la inflación con relación a la pandemia. Se ha convertido en algo que no se puede separar, pandemia de inflación. Países que no tenían inflación desde hace 30 años, 20 años, ahora lo tienen, como en el caso de Estados Unidos. ¿Y será fácil salir? El hombre de la Reserva Federal de Estados Unidos dice que no será fácil. Sarah, thanks. Fed Chair Jay Powell will say in testimony before the Senate that the recent rise in COVID cases and the Omicron variant
pose downside risks both to economic growth and to employment. He'll also say the new variant increases uncertainty about inflation. And a comment that sounds a little hawkish relative to this new virus and virus concerns. He says greater concerns about the virus could reduce people's willingness to work in person, which would slow progress in the labor market and intensify supply chain disruptions. Means he thinks it could be potentially more inflationary. Miren cuántos problemas genera lo que la pandemia ha traído también a países tan poderosos como los Estados Unidos. Por lo menos desde aquí lo vemos muy poderoso, vimos grandes edificios, eso que de alguna manera parece simbolizar el progreso, pero no vemos los millones que pasan mucha hambre en Estados Unidos. Y Anaí Rubí, nuestra amiga en Nueva York, nos informa al respecto y presta atención a estas imágenes y a estas palabras. Se sigue incrementando la pobreza y hay 41 millones de norteamericanos que padecen de inseguridad alimentaria, entre ellos 13 millones de niños. 1 de cada 8 hogares norteamericanos tiene problemas para comer. Surgió una nueva modalidad, refrigeradores comunitarios. Son pequeñas como heladeras que se depositan en los barrios y los vecinos depositan comida, distintas clases de alimentos o verduras o frutas, y la gente va y saca lo que necesita. La gente, aparte de la comida, necesita medicina, pone alrededor de estas heladeras comunitarias frazadas, manta. Así se está viviendo por más de 40 millones de personas de la indigencia. Después están los pobres, los tironeados para abajo, los que viven de sobresalto en sobresalto, también en los Estados Unidos. La desigualdad se ha profundizado enormemente. La tradicional del capitalismo que tanto daño ha hecho a la moral de este mundo y ahora agigantada por la pandemia. Mire California. California, que es el 6º país del mundo, en realidad, de acuerdo a lo que tiene desde el punto de vista económico. El territorio con más multimillonarios de Estados Unidos tiene la mayor tasa de pobreza del país. California es sinónimo de superlativos, dice la BBC News. Es el estado más rico, el más poblado y el productor de 2/3 de las frutas consumidas en la nación y sin embargo tiene este problema tremendo de desigualdad. Yendo un poco hacia el este, corriéndonos un poco, veamos lo que pasa en Oakland. Of all the bad places I've been to in the United States, I don't know if I've ever been to a city that's as vastly run down, abandoned, and out of control as Oakland, California. It's a very ugly, rough, littered, dangerous place where the laws aren't enforced and the crime is staggering. Of the greater downtown area. Downtown itself doesn't look too bad at all. It's pretty dangerous, but just a few blocks west of downtown and you find all sorts of abandoned warehouses and people lining the streets in their RVs and cars, clearly victims of homelessness. La realidad no es una película ni una serie de la que vemos habitualmente, donde hablan de billones, de millones, etc. Se habla mucho de hambre, de miseria, de postergación, de dormir en cualquier lado, de no tener para la medicina, de no tener, desde ya, para comer, de no tener cómo educar a los hijos, de no tener absolutamente nada en el que se supone es el país más poderoso de la Tierra. Mira lo de San Francisco. Le vamos a mostrar foto por foto y también la noticia que motiva que hablemos de esa ciudad que uno la ve como espléndida con su maravilloso Golden Gate, etc. Así es como se ve el centro de San Francisco en este momento. A ver las fotografías. Todo tapiado. Todo está tapiado. Mire usted a dónde han llegado. Ferragnano, Barberry, etcétera. Todos miedos a los saqueos, a la inseguridad. Esto no se consigue acá, ¿eh? No obstante, ellos están en esta situación. En lugares, se da cuenta que no alcanza con la represión, donde para reprimir son como mandados a hacer, no tienen ningún tipo de problema, están entrenadísimos, pero igual no alcanza. No da seguridad, porque el problema es otro, es esa desigualdad tremenda que estamos documentando en estos párrafos de nuestra columna. Esto es lo que sucede, desgraciadamente, en los Estados Unidos. Miren lo que tienen que hacer en Estados Unidos y piensen en la Argentina, de inmediato. No tendría ni que decírselo. Va de suyo que usted inmediatamente va a comparar. Esta información del Financial Times es ilustrativa. El organismo de control de Estados Unidos exige información de 9 empresas en la investigación de la cadena de suministro. Y se trata de Amazon, Walmart, Kraft Heinz,
entre los objetivos de la investigación de esa oficina de control, la FTC, sobre las causas de la escasez y los altos precios en el país de la libertad, parece la canción de León, el León Nacional. En el país de la libertad, mire usted las trabas que están poniendo. ¿Qué diría la mafia de Clarín si esto ocurriera en la Argentina? Me corrijo. ¿Qué dijeron cuando en la Argentina anunciaron efectivamente el control de precios, ver cómo controlar la inflación? Lo están haciendo los Estados Unidos. Aquí tenemos los títulos de las tapas. A ver, por el congelamiento de precios alertan la amenaza que puede haber desabastecimiento. Sin acuerdo con los empresarios imponen congelamiento de precios. Congelamiento, dura crítica de las filiales de empresas de Estados Unidos. ¿No es graciosa esta? Quédese con ese tercer título. Dura crítica de las filiales de empresas de Estados Unidos. Y ahora pongamos otra vez, si es posible, el destacado, la noticia de cómo el país que según Clarín está enojado porque acá toman controles de precios. Mire lo que está pasando, Financial Times, Amazon y Walmart, entre las 9 empresas a las que se les exige información en la investigación de la cadena de suministro. El show opositor es una cosa de todos los días, algo que empezó en estos días con una frase de esas que son muy comentadas porque la escribió la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y si se calla o si habla, siempre es una poderosísima noticia. En este caso habló del show de la oposición. Leamos para recordar, porque vamos a hacer un recorrido al respecto. ¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el 2005, hoy no se hagan cargo de nada? ¿En serio? Vamos, por favor. La política debe dejar de ser solo un show para la televisión. Vamos a empezar esto con una denuncia de ese show, de Leandro Santoro. Para que la gente que está en casa se dé cuenta, olvídate de la deuda con los acreedores privados que ya renegociamos, que son casi 60.000 millones de dólares. Los 44.000 millones de dólares que tomamos con el Fondo Monetario Internacional equivalen a que cada argentino le debe al FMI $1.000. Cada uno de los que estamos acá viendo la televisión, más los que están viendo otros canales, todos los argentinos le debemos $1.000 al Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son los que nos hicieron tomar esa deuda? Los mismos que hoy se hacen los onzos en relación a cómo la tenemos que resolver, o se ponen a dar cátedra de cómo lo deberíamos hacer, diciendo que ellos la resolverían en 5 minutos, que habría que... Bueno, entonces esto es una locura. La Argentina, para poder pensar un modelo de estabilidad y desarrollo, necesita resolver este tema y necesita que todas las fuerzas democráticas acompañen. Es notable que uno de esos a los que hace alusión Leandro Santoro sea Prat Gai. Prat Gai, que tanto tiene que ver, por supuesto, con la toma de deuda. Todos tomaron deuda desde el primer día de gobierno. Se dedicaron a eso, a pedir plata prestada. Y le pedía a los peores en cuanto a los intereses que había que pagar y las sumas que estaban siendo una agresión a futuro para todo el país. Pero Prat Gai es capaz, mire usted, semejante inútil, un servil del establishment que se sirve a sí mismo, porque él es establishment, él maneja la fortuna de Fortabat, y nada más que con cambiar el precio del dólar, duplicarlo, duplicó también la fortuna de Fortabat en el país, aunque no esté esa fortuna en el país. Mire lo que dice Prat Gai del gobierno actual y del ministro de Economía, Martín Guzmán. La negociación de Guzmán fue un gran fracaso. La negociación de Guzmán fue un gran fracaso porque no logró restaurar ese crédito y porque Argentina, más allá de que pateó hacia adelante algunos vencimientos, no ofició ninguna quita y entonces los intereses de estos bonos empiezan a vencer, casualmente, Eduardo, a partir de enero. Son una vergüenza. No tiene límites. Es la deuda que él tomó, dice que no tomó nueva deuda de Martín Guzmán. Es un disparate tras otro, pero el tema es que se animan allí donde los llevan para que justamente se dejen usar y señalar todo lo que al verdadero poder les importa muchísimo. Le vamos a responder provisoriamente a Prat Gai hasta que se confirme
lo que en el cohete a la luna Horacio Berbisky cuenta sobre cómo sería el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Permítame no estar de acuerdo en algún momento si las cosas cambian o me ayudan a pensar en contrario, pero cuando leí lo que publicó Horacio Berbisky dije, esto es interesante. Mire usted algunos de los puntos salientes de lo que será el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo podría firmarse antes de fin de año, cosa importante. No habrá pagos al FMI antes de 2024. Quédese un instante ahí. Este año lo que queda que es nada, 2022, 2023, sin pagar absolutamente nada. Esto es muy bueno, parecería. Por supuesto que sería el mejor 10 años, pero también hay que tener una idea de qué es lo que se reclama. Estamos hablando de una gavilla internacional de delincuentes financieros con mucho poder. La Argentina podrá usar los 4.300 millones de dólares de la última ampliación de los derechos especiales. ¿Se acuerda que con ese dinero la Argentina le pagó al fondo? Bueno, vendrían esos 4.300 millones, se los devolverían. Aumentará cada año, preste atención a esto, el presupuesto dedicado a salud, educación y obras públicas. No habrá reforma previsional ni laboral. ¿Usted se imagina lo que es frente al Fondo Monetario Internacional decir no vamos a tocar nada de lo laboral ni de lo previsional de acuerdo a lo que ustedes normalmente piden, de lo que ustedes quieren? Y vamos a aumentar cada año el presupuesto dedicado a salud, educación y obras públicas. ¿Está bien? Sí, parece que dice el Fondo Monetario Internacional. No habrá reforma previsional ni laboral. Y al mismo tiempo, esto es de lo que seguramente se le da al fondo, se va a reducir el déficit primario. Pero no es tanto lo que va a tener que ceder la Argentina. Si el acuerdo es así, permítame entusiasmarme, porque además esto que dice Horacio seguramente se compadece con algún dato fuerte que él tiene de cómo van a ser las cosas. Por eso me permití ese entusiasmo. Claro, eso disminuye inmediatamente cuando uno ve a estos delincuentes de Mañeto, Zaguiera, a través de sus diarios, diciendo que hay un corralito en la Argentina, se viene el corralito. Van a cumplirse 20 años, mañana, del corralito. Mañana 20 años del corralito. ¿Usted se acuerda lo que padeció? El dolor moral, físico y económico que aquello provocó, la desgracia que le trajo al país. Bueno, todo eso es parte entre los adultos, los que eran adultos en aquella época, del recuerdo más tenebroso al que se pueda apelar. ¿Qué hicieron estos sinvergüenzas ahora? Hablar del corralito. Hay una medida de la que el Banco Central toma en los últimos 8 años 37 veces. En los tiempos del gobierno de Cambiemos, 18 veces. Cambios que se dan en la relación de la cantidad de dólares que puede tener un banco, etcétera, pero que no atañen para nada a lo que es su dinero, el dinero que está allí. Le vamos a mostrar, podemos ver el invento del corralito en las tapas. Mire lo que hacen. Ahora ya se sabe que aquello era mentira. Pero ¿cómo lo dice Clarín? El Central dice que ellos dicen, el límite a los bancos no afecta a depósitos en dólares. Pero Clarín sabe, Mañeto y su gente saben la verdad, que no afecta a depósitos en dólares. Entonces decilo y reconoce la mentira, o decilo de otra manera. No te echaríamos en cara la mentira si por lo menos decís una verdad que ayude al país. Y quédense un instante más, porque La Nación, un poquito más suave, dice: el Central desmintió rumores sobre los depósitos. Ahora préstame atención a estos datos que le pedimos a Julia Estrada, la doctora Estrada, nuestra querida compañera, y a la gente del CEPA, para que usted sepa de qué se trata lo que fue un rumor que Clarín, Nación hicieron rodar todo lo posible para dañar al gobierno. A ellos no les importa que después se sepa la verdad. Esos 2 días juegan a favor del desencanto, la decepción, y eso se suma a la nueva decepción que por algún otro motivo serán capaces de crear. Regular la posición global neta de moneda extranjera de los bancos no afecta a los depósitos. Por cada depósito, que es el pasivo, hay billetes que son el activo como contraparte, pasivo y activo. Y la posición global neta de los bancos en moneda extranjera se puede regular, limitar, flexibilizar, lo que quiera, sin afectar los dólares que respaldan los depósitos. Algo más sobre lo que ellos llamaron el corralito encubierto, bandoleros mediáticos. Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos de la misma manera que los respaldan, por eso la posición global se llama neta. Es lo que les sobra a los bancos de dólares, lo que tienen de más.
Entonces lo que regula el Banco Central es cuánto de más pueden tener los bancos y los obliga, por ejemplo, a vender si necesita generar oferta en el mercado de cambios para bajar el precio del dólar, pero no es de ninguna manera, bajo ningún aspecto, corralito encubierto, delincuentes mediáticos. Y finalmente, la normativa, que tiene más de 20 años de vigencia, exige que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares. Las entidades financieras, además, cuentan en la actualidad con una liquidez récord en dólares y en pesos. Los bancos no pueden dolarizarse vía billetes, pero sí, por ejemplo, comprando bonos en dólares o comprando futuros en dólares, por lo que si quieren dolarizar por encima de los depósitos, lo pueden hacer, pero no comprando billetes. Billetes no, y hasta el 30% de la responsabilidad patrimonial computable. Son ampones mediáticos, porque todo esto lo hacen para destruir al gobierno, destruir la democracia, quedarse con todo, que vuelva otra vez el gobierno neoliberal que les dio Nextel, que les dio Telecom, que les permite cualquier cosa en materia de negocios. Y además está lo ideológico, el odio que le tienen a usted, pueblo. No pueden tolerar que usted, pueblo, tenga representantes de usted, pueblo. Entonces hay que mortificarlos, atacarlos, estigmatizarlos, mantener durante 5 o 6 años una mentira, como puede ser Otesur Los Sauces, y después llorar por los rincones, como dicen algunos periodistas que les pasó, llorar porque la mentira no prosperó, porque finalmente hubo jueces que dijeron, aquí ni siquiera hay delito. Pero volviendo a lo del corralito, que es gravísimo, tremendamente grave el daño que pudieron llegar a hacer, vale la pena escuchar a Sergio Palazzo. Está aventada cualquier posibilidad de eso que decía esa fake del corralito, precisamente por la alta liquidez que tienen en dólares, lo cual es bueno por un lado, porque los dólares que no están prestados están en el Banco Central, y los dólares que están prestados específicamente para empresas que tienen que comprar insumos, que son importadoras y que son las que pueden generar dólares para devolver dólares. Es decir, los depósitos están calzados en la misma moneda, el activo es en la misma moneda, con lo cual está claro que fue una operación de las tantas que vive la Argentina sistemáticamente con el fin de desalentar, de quebrar la autoestima de la sociedad, de poner al gobierno contra las cuerdas sistemáticamente, y para eso utilizan la fake por un lado y utilizan los grandes comunicadores sociales o los medios hegemónicos que desinforman bastante. Mejor no se lo puede decir. No voy a agregar una palabra porque parece que uno genera algo que, bueno, efectivamente no puede superar lo dicho por Sergio Palazzo. Pero miren ustedes lo que dice Lustó. Lustó, que es un hombre que decidió portarse como un tonto, es el que hablaba en contra de las personas con discapacidad. El más fervoroso discurso, parecía Alfredo Palacios en sus tiempos heroicos en el Congreso, era contra las personas con discapacidad, que vienen con los subsidios, y mentía lo que había en Uruguay, decía que habían muerto muchas más personas que en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, o que había menos discapacitados que los que quedaron de la Segunda Guerra Mundial. No tenía la menor idea de lo que decía, no importaba. Él estaba jugando para la gente para la que juega. Mire lo que dice ahora sobre el corralito, aportando a lo que señalan estos medios delincuenciales. Y después el Banco Central o el gobierno trata de resolver un problema y genera otro. Pero el comunicado del Banco Central de hoy... Claro. Sí, recordemos que lo que hizo el Banco Central hoy es un comunicado donde dice que las restricciones que le pone a los bancos no alcanza a los depósitos en dólares. Sí, ¿no? Dice, no estoy haciendo un corralito, dijo. Eso, es como yo diga, bueno, no piensen en un elefante rosa. Díganme qué pensaron. En un elefante rosa. Dice, no estoy haciendo un corralito, dijo. Eso, es como yo diga, bueno, no piensen en un elefante rosa. Díganme qué pensaron. En un elefante rosa. Elefante rosa. Dicen cualquier pavada, porque es la pavada, es la tontería, es lo absurdo lo que les da resultado. Y Lustó se ha convertido en un vaqueano. Sabe que siendo un muchacho correcto, de buenos pensamientos, de buena cultura, de buena base, no va. Aquí hay que ser como Bullrich, hay que ser como Macri, hay que ser como María Eugenia Vidal, hay que mentir, mentir y mentir. Llevarse todo por delante, porque él sabe que allí donde estaba hablando, lo que dice se convierte para muchísima gente en una especie de verdad. Aunque no dijo nada, porque jugaba con el término elefante rosa,
tonterías inadmisibles. Por lo menos para lo que uno le había adjudicado en determinado momento a Lustó. Pobre en lo que va deviniendo Lustó. Pero hay alguien que ya está consagrada por la maldad. Es una haz de espada de los malos, o por lo menos el haz de basto. Se llama Patricia Bullrich, o una sota vendría a ser. Porque miren ustedes lo que dice sobre la economía y la vacuna. Nosotros somos conscientes de la situación y lo estamos viendo, ¿no? Están rascando la olla de los dólares, están generando restricciones absolutamente negativas para la Argentina. Bueno, miren ustedes a dónde van a parar a veces con sus disparates. ¿Quién no recuerda a Patricia Bullrich hablando de la infectadura? Era como la inventora de la palabra. No es de las más buscadas en el mundo. Fue pandemia, fue vacuna. No salió aquello de eso que era la palabra despreciativa, infectadura. ¿Se acuerda de eso, verdad? Bueno, miren lo que ahora está diciendo Patricia Bullrich con respecto a la vacuna. Le pido que tome nota, porque si no, el esfuerzo de Anabela Sánchez, de Julián Capazo, nuestros productores, y ahí Federico Ferro, para ayudarnos a pensar en estos temas sería infructuoso. Y lo que queremos es quitarles la máscara todos los días, bajarles la careta que usan para sonreír en el templo del mal, en los canales de televisión en los cuales ellos dicen todas estas cosas que simplemente envenenan a la gente y le hacen pensar muy equivocadamente. Ahora, la que decía infectadura dice: la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y lo fueron a buscar casa por casa. Sí, claro. Casa Eso por lo casa. hicieron, no tengo duda ¿Sí? que lo hicieron. No, lo hicieron. Sí, lo sé. Yo lo sé, en Yo muchos distritos que también. lo hicieron. Sí. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó? Vos decís mucha a mí. Esto es lo que dice ahora, la de la infectadura. No se puede ir casa por casa a vacunar a la gente. Y por supuesto, además, como siempre, están acusando a los demás de lo que ellos hicieron. Se sabe, hasta hay una denuncia respecto a usar los padrones electorales por María Eugenia Vidal para llamar a la gente y decirle vote no. Pero se lo adjudican a otro. Es la mejor manera, según ellos, de sacarse de encima la responsabilidad que en ese sentido tenían. Acompáñame, porque ellos hablan mucho de educación, Rodríguez Larreta, la educación, la cuestión presencial. ¿Se acuerda de todo lo que pasamos con ese tema, no? Bueno, vamos a preparar este clip, gracias a nuestros brillantes editores, para después entrar en tema educación. Bueno, esto es una muestra más de la importancia que le damos en la ciudad a la educación pública. Otro de los desafíos como política de Estado es la educación. Seguimos trabajando por una educación pública de calidad al alcance de cada chico en cada barrio de la ciudad. Vamos a seguir mejorando la calidad de nuestro sistema de educación gratuito y para todos en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una prioridad absoluta para nosotros. En esta prioridad que le ponemos a la educación. Que Argentina está entre los 5 países que le da herramientas digitales en robótica, en programación, en inteligencia artificial a todos los alumnos en todos los niveles de educación obligatoria. Gracioso. La cara de Valenzuela será así, y la de María Eugenia Vidal apoyaba con una sonrisa, como diciendo qué bien que lo estamos haciendo. No entregaban Conectar Igualdad, no hicieron absolutamente nada, no tienen vacantes, ahora lo va a haber. No les importa. No les importa eso, dice, nosotros creemos en la educación, y la gente de la derecha va y repite, no, porque a esto sí les importa la educación. Lo bueno que tiene Larreta es que le importa la educación. Y lo magnífico de María Eugenia Vidal es que muere. Por el tema de la educación le va todo a ella. Bueno, vamos a ver primero, porque para esto hay que tener una gran complicidad de la mafia mediática. Veamos lo que dice la de Clarín respecto a la educación. Presta atención. Los alumnos argentinos siguen retrocediendo y ya rinden menos que el promedio de la región. Bueno, es una prueba de UNESCO. Quédese un momentito más. Porque esto usted lo lee y dice, claro, todo se está viniendo abajo, este es un país de morondanga, un país que no tiene ya sentido vivirlo. Siempre la decepción, siempre el desencanto. Ya ni siquiera el valor cultural tan respetado de la Argentina se podrá mantener. Dicho ahora, por supuesto, ¿quién es el responsable si lo dicen ahora? Bien,
Acompáñame con estos tuits de Jaime Persic, el ministro de Educación en la actualidad. Es muy ilustrativo. Porque una razón fundamental, aunque no la única, es la profunda desinversión educativa del periodo 2016-19. Otro tuit de Persic. En gran medida, ese deterioro al que hace mención del diario Clarín, este deterioro se explica por el notable retroceso de la inversión educativa por parte del Estado Nacional. ¿Cuándo? Ahora va a ver. Mientras que en 2003 y 2015 el gasto consolidado aumentó en promedio un 2,7% del PBI, pasando del 3,4 al 6,1 entre 2016 y 2019, en esas fechas cayó más de 1,3, cerrando en 4,8. Es decir, lo que era 6,1 termina en 4,8. Hay muchísimo dinero en ese recorrido. Último tuit de Persic. En términos per cápita, esta sustancial caída de la inversión educativa significa que el Estado Nacional destinó a cada estudiante, en términos reales, 10.000, 11.000 pesos menos por año. Pero Clarín usa el resultado. Cuando usted lee la nota, haga el ejercicio ciudadano, búsquela en la web. Me cuesta recomendarle eso, pero también sirve para trabajar de ciudadanos, tenemos que hacerlo. Y va a encontrar que en la nota está especificado que el problema viene de los tiempos del gobierno de Macri, pero cuando ya el lector se cansó de leer, usted no se canse y vea cómo la mafia de Clarín consigue establecer como culpables ahora de un deterioro de la educación que está señalado por los exámenes de la UNESCO. Escuchemos a Jaime Persic. El gobierno de Macri bajó un 50% la inversión del gobierno nacional. Los salarios docentes perdieron un 25% de poder de compra, pero el gobierno nacional invirtió un 50% menos. Bajó la inversión en infraestructura escolar, un 19,7%. Bajó, esta cifra es contundente, 70,8% la inversión en políticas socioeducativas, que son centros de actividades infantiles, tutorías, becas, transporte escolar, bicicletas, compra y distribución de libros, de texto, bibliotecas. Bueno, ciudad para pocos, pero seguimos con el tema de la educación, porque en esta ciudad para pocos, en la que el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, chantamente dice: me preocupa la educación, faltan 20.000 vacantes, miles de familias sin vacante en las escuelas de la ciudad. El drama invisible, porque el periodismo que banca a Larreta y que Larreta banca no lo dice. El drama invisible de todos los años. Los resultados de la inscripción online se conocieron el viernes. Como cada año, fueron muchos los chicos. Calculan que hay más de 20.000 niñes sin vacantes. Esta es la realidad de aquellos que anuncian: me importa mucho la educación, nosotros la educación. Usted vio cómo habla. Chanta en estado puro Rodríguez Larreta. Muere por la educación. Había que ir a las clases presenciales, luchaba contra el gobierno nacional, iba a la Corte Suprema para que los bandidos de la Corte Suprema le dieran la razón, porque se sabía que esto iba a ser. Y mientras tanto hay 20.000 pibes que no tienen ni presencial, ni clases a distancia, ni nada. Se sientan en el cordón de la vereda a ver qué pasa, a ver si un día les toca. ¿Se da cuenta de las cosas? Bueno, nada más que tomando el micromundo de Buenos Aires nos ocurren, pero también pasan cosas divertidas. No sé si lo tienen ahí a Macri, porque ya lo hemos visto 1000 veces cuando decía: no se inunda más, no se inunda más. ¿Se acuerda de eso? Bueno, mire estas imágenes ahora para recordarle lo que sucedió este fin de semana en tantos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Pero hoy no queremos transitar por aquella locura de... ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, ponelo entonces, me dice Federico Ferro, ponelo. Ahí va. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! No se inunda más. No se inunda más. Bueno, no estaba bien. Indudablemente tendríamos que habernos dado cuenta antes. Mire lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que no se inunda más. Estos son capaces de decirnos. Pero ya lo que hoy queremos hacer es dar cuenta de por qué se inunda Buenos Aires en expresiones
de la ingeniera María Kusovitis. No se cuenta con un plan de contingencia. Se carece de una mirada integral en términos de riesgo hídrico. El plan hidráulico está completamente desactualizado. En la última década se privatizaron como mínimo 150 hectáreas de superficies verdes absorbentes. Mega emprendimientos inmobiliarios en el borde costero impide que se pueda mitigar los ascensos del nivel del río. Bueno, ahora usted dirá, bueno, entonces van a tomar medidas, no lo van a hacer más. No. Este jueves, mire lo que va a pasar este jueves. Vayamos a esta información. Duele mucho. Duele mucho porque han adquirido tan grande poder que se llevan todo por delante. La verdad ni hablemos, ya ni existe. La pisotean todos los días entre los diarios y ellos. Legislatura porteña, 2 semanas de debate de leyes clave antes del recambio parlamentario. Siempre llega diciembre y siempre hacen lo mismo, como dice la legisladora Lucía Cámpora. ¿Está, Lucía? Con una legislatura muy movida, viste que acá a los fines de año la legislatura se convierte en una inmobiliaria para la reta. Terminaron las elecciones y a los 2 días mandaron la convocatoria para tratar estos proyectos. Así que evidentemente tienen claro que es algo con lo que la gente no está de acuerdo, porque si no lo hubiesen comentado en la campaña, y está claro que van a avanzar igual. Ciudad de pobres corazones, ¿eh? Porque en realidad, si la gente vota y elige esto, uno tendría que admitirlo. La democracia tan defendida tiene también sus excesos, pero no podemos ni caminar por ese camino, hay que bancársela, aún viendo cómo roban a la ciudad de Buenos Aires con sus amigotes, etcétera. Ciudad de patrulla, ciudad violenta, ciudad de pobres corazones, ciudad de furia, a veces policial, como nuestro compañero Fernando Soriano documenta en este excelente informe. El asesinato de Lucas González desnudó un drama que vive la gente en el barrio 2124 desde siempre. La forma en que opera la policía y sobre todo sus brigadas, de civil, sin identificación y apretando a las personas que van y vienen en el barrio. La verdad que yo creo que es simplemente hostigamiento. Le digo, vivo con mis padres y mis 2 hermanos, le digo. ¿Cómo se llama? Me dice. Yo le nombré todo y me estuvieron ahí, me dijeron, te voy a revisar. Le dije, no, que me revise una mujer, vos no me puedes tocar. Después de lo que pasó con Lucas y antes de lo que pasó con Lucas, la policía actúa muy mal, muy poco conocimiento del lugar, el tipo nunca se identifica. En todos los casos estoy hablando, ¿eh? La policía viene, te para, te pide documentos, pero jamás se identificó, nunca tiene su chapa en el pecho. Yo siento miedo, yo por mí siento miedo que me pase lo que le pasó a Lucas. Es más fácil alimentar a pibes sin darte identificación porque no tenés derecho a nada, porque no sabes quién te paró. Para ellos somos todos sospechosos. Llega periodismo a fondo, periodismo que no da tregua a la mentira. Llega Minuto 1, llega Gustavo Silvestre en la programación de C5N y nosotros tendremos mucho gusto, Dios mediante, en volver mañana a las 6. Hasta entonces, gracias.